En el momento en que Clare salió de la autopista y entró en el familiar y sinuoso camino hacia Fairview, le empezaron a sudar las manos. Los árboles aún se arqueaban como una catedral sobre la carretera, cargados del verde de finales de primavera. El aire se sentía más denso allí, como si recordara demasiado. Y tal vez así fuera. Tal vez el asfalto aún traía los ecos de la risa de una adolescente, los secretos susurrados tras las gradas del fútbol y las caricias que deberían haber sido imposibles de olvidar. El corazón le latía con más fuerza en el pecho. No había conducido por esa carretera en 8 años, desde la noche en que dejó atrás este pueblo. La noche en que metió lo que le quedaba de 20 en su coche y huyó, asustada de quién era y aterrorizada de en quién podría convertirse. Ahora tenía 31 años. Había construido una vida en Chicago, una carrera, un apartamento, nuevos amigos. Pero cuando Maddie dijo, me caso. Te quiero aquí. Por favor, Clare, ¿cómo iba a negarse? Aún así, no esperaba que este viaje la sintiera como regresar a una versión de sí misma que había enterrado. El pueblo no había cambiado. Eso dolía más de lo debido. La misma gasolinera soñolienta de la esquina. El mismo restaurante con cabinas rojas descascarilladas. Incluso la cafetería con el letrero torcido de abierto parpadeaba igual que antes. Pero era su reflejo en el retrovisor lo que parecía extranjero. Blazer elegante, cabello recogido en un moño bajo, ojos más penetrantes que antes. La casa apareció al otro lado de la colina, de color amarillo pálido, con un columpio blanco en el porche aún meciéndose suavemente con la brisa. Aparcó y se quedó allí sentada un momento, con las palmas de las manos apoyadas en el volante y el corazón en un puño. Al abrir la puerta del coche, el aroma a hierba recién cortada y hortensias en flor la golpeó como un recuerdo inesperado. Sentía las piernas más pesadas de lo debido al subir los escalones de la entrada. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe. Clare. Maddie se abalanzó sobre su hermana, rodeándola con los brazos. Clare le devolvió el abrazo, intentando no desmoronarse ante algo tan estúpido y hermoso como la familiaridad. «¿Viniste?», susurró Mattie. «¿Lo preguntaste?», respondió Clare con voz seca y baja. Se apartaron. Mattie parecía mayor, no vieja, simplemente estable, con una mirada más dulce y un rostro más cálido. «Dios mío, pareces una mujer de ciudad ahora. Pura energía de jefe». Clare sonrió con suficiencia. «Pareces alguien a punto de cometer un gran error», grosero, rió Maddie. Pero justo dentro, la casa olía igual, velas de canela y pulimento de limón, como si la hubieran limpiado del tiempo. Apareció su madre, su padre detrás, y de repente Clare volvió a tener 12 años, cuando le dijeron que se quitara los zapatos en la puerta. La cena fue ruidosa, familiar, casi lo suficiente como para que Clare olvidara cuánto tiempo había estado fuera. Sus padres le preguntaron por el trabajo, por el tráfico, si veía a alguien. Ella esquivó cada pregunta con soltura. Entonces Maddie, entre bocados de lasaña, dijo, y un aviso, Taylor es una de las damas de honor. El tenedor se detuvo a medio camino de la boca de Clare. Parpadeó. ¿Qué? Maddie seguía masticando con ojos inocentes. Creí que lo sabía. ¿Cómo carajo voy a saber eso? Quiero decir, ella y yo nos mantuvimos cerca. Me pareció bien incluirla. Clare bajó el tenedor lentamente. Se le revolvió el estómago. ¿Va a estar aquí todo el fin de semana? Sí. Cena de ensayo, cócteles de bienvenida, brunch para las damas de honor, todo. Clare se levantó sin decir nada más y se dirigió al fregadero, abriendo el grifo solo para entretenerse con las manos. Maddie se acercó por detrás. Por favor, no te enfades. No estoy enojada, dijo Clare con firmeza. Solo estoy sorprendida. No estaba sorprendida. Estaba desconcertada.
Taylor era la única persona a la que nunca había estado preparada para enfrentarse, y ahora estaría atrapada en el mismo fin de semana, los mismos vestidos, las mismas fotografías. Apenas durmió esa noche. Demasiados fantasmas en la casa. Demasiados recuerdos apretándole las paredes del pecho. Cada crujido del suelo sonaba como si el pasado intentara encontrarla. La cena de bienvenida fue en un viñedo a las afueras del pueblo, el típico lugar con guirnaldas de luces, guitarras acústicas y risas que resultaban demasiado suaves para el humor de Clare. Llevaba una chaqueta color carbón sobre una camiseta negra, algo sencillo, algo seguro. Llegó justo después del atardecer. El cielo estaba teñido de índigo, el aire cálido y fresco. Y allí estaba ella, Taylor, junto a la barra, riendo con un grupito, sosteniendo una copa de vino como si fuera parte de su mano. Su cabello era más corto, rizándose ligeramente por encima de sus hombros. Sus ojos seguían siendo de ese ridículo tono azul océano, enmarcados por unas pestañas que parecían injustamente largas. El vestido que llevaba era verde. Por supuesto, era verde. Taylor siempre conocía sus colores. La risa se desvaneció en el instante en que vio a Clare. Sus miradas se encontraron al otro lado de la habitación. El ruido a su alrededor se apagó, se deformó. Todo lo demás se desdibujó. Por un instante, Clare olvidó cómo respirar. Entonces Taylor parpadeó y se dio la vuelta. Clare se quedó quieta un segundo más de la cuenta. Entonces Maddie estaba a su lado, sonriendo, ya hablando. Ahí estás. Empezaba a pensar que te habías largado. Tentador, murmuró Clare, está bien, no te enojes, pero te puse al lado de Taylor en la cena. Clare giró la cabeza hacia su hermana. ¿Qué? Ya sois adultos. Estaréis bien. Clare no dijo nada, solo sonrió con los dientes apretados y la siguió hacia la larga mesa al aire libre. La cena fue insoportable. Taylor se mostró educada y serena sin esfuerzo. Elogió el trabajo de Clare, le preguntó si aún vivía en Chicago y evitó cualquier tema importante. Clare le siguió el juego, sonrió en los momentos oportunos, respondió preguntas sobre arquitectura y fingió no notar lo cerca que estaba la mano de Taylor de la suya debajo de la mesa. Se disculpó después del postre, adentrándose en la noche con el alivio que solo se siente al escapar. El viñedo estaba en silencio, iluminado solo por destellos de luz dorada y estrellas que apenas comenzaban a asomar por el cielo. Clare caminó hasta el borde del patio, apoyándose en la barandilla. No oyó los pasos hasta que fue demasiado tarde. Siempre te ibas cuando te sentías incómodo, dijo la voz tras ella. Fuerte, familiar, cortante. Clare se giró lentamente. Taylor estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ni siquiera me despedí. No pensé que quisieras que lo hiciera. Taylor se rió, sin mucha amabilidad. Claro. Porque eres tan bueno decidiendo lo que quieren los demás. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. Silencio. Luego, la voz de Taylor se suavizó. Te ves bien, punto. Tú también. Más silencio. No sabía si volverías, dijo Taylor, yo tampoco. Clare miró las estrellas. Este lugar se siente más pequeño. Te acabas de hacer más grande. Taylor se acercó un paso. Sin tocarla. Todavía no. No estoy aquí para complicarte las cosas, susurró. Estoy aquí por Maddie. Eso es todo. Por supuesto, dijo Clare, aunque no lo fuera. Taylor asintió una vez, luego se dio la vuelta y se alejó. Clare permaneció en la oscuridad, escuchando el lejano murmullo de una conversación, el eco de una risa que solía pertenecerle, y el latido de su propio corazón, ahora más fuerte, de nuevo despierto. El brunch de ensayo fue en el café favorito de Maddie en el centro, un bistró al aire libre con sillas desiguales,
menos de acuarela y un piano en la esquina que no se había afinado desde el instituto. Clare había pasado suficientes mañanas allí como para reconocer el crujido de la tabla del tercer piso y el amargo sabor del café. Pero la nostalgia, como estaba aprendiendo rápidamente, era un arma de doble filo. Llegó 5 minutos antes, esperando un momento a solas, pero, por supuesto, Taylor ya estaba allí, sentada al fondo de la mesa con una chaqueta vaquera ligera y gafas de sol. Se reía de algo que había dicho una de las otras damas de honor. Giró la cabeza al acercarse Clare y, una vez más, la sonrisa vaciló durante un instante. Clare se sentó al otro lado de la mesa, con una cuidadosa separación entre ellas. «Buenos días, forastero», dijo Maddie alegremente, apretándole el hombro. «Mañana. ¿Duermes bien?» Como una roca, mintió Clare. Apenas había dormido 2 horas. Sus sueños habían estado abarrotados, vestidos verdes, frases a medio terminar, dedos deslizándose entre los suyos. Alguien descorchó champán. Alguien más preguntó sobre los votos. Clare se concentró en la textura de la mesa, en su taza de café, en todo menos en la chica de enfrente que solía llamarla C. A mitad de un chiste sobre la propuesta fallida del padrino, Maddie se interrumpió. «Oye, Clare. ¿No solían ser un éxito aquí en las noches de karaoke, tú y Taylor?» Clare se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. Taylor soltó una risa baja, pero sin calidez. «Eso fue hace mucho tiempo. Aún así, sonrió Maddie. Quizás podrían hacer un dueto retro en la fiesta posterior. Shallow fue un clásico, todos rieron menos Clare y Taylor. El momento pasó y la conversación continuó, pero Clare ya no tenía apetito. Esperó 10 minutos más, educadamente, antes de disculparse. El patio trasero estaba vacío, silencioso salvo por el susurro de las hojas y el sonido de sus propios pensamientos inquietos. Se quedó de pie junto a la cerca, con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando respirar. «Pensé que te escaparías otra vez». La voz detrás de ella, suave pero imperceptible, Clare se giró lentamente. Taylor estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, con la misma expresión cautelosa de la noche anterior, familiar, agotadora. Clare no habló. No estaba segura de poder confiar en su voz. Taylor se acercó, con cuidado de no acortar la distancia demasiado rápido. «¿Todavía haces eso?» «¿Qué cosa?» «Déjalo en el momento en que las cosas se pongan incómodas», Clare se burló. «Y sigues haciendo eso de creer que lo sabes todo». La boca de Taylor se torció. «Touché». Otro silencio. Este más profundo, más peligroso. Finalmente, Taylor la miró de verdad. «No esperaba verte aquí. Cuando Maddie me dijo que vendrías, no le creí. ¿Por qué?» Taylor se encogió de hombros. «Normalmente no se vuelve a los lugares donde uno se quema». Clare hizo una mueca. «No quemé nada. Simplemente me fui». Taylor arqueó una ceja. «No me sentí así». Clare se presionó la sien con los dedos, intentando disipar el repentino calor en el pecho. «No sabía cómo quedarme», admitió finalmente. En aquel entonces, todo parecía demasiado ruidoso, demasiado expuesto. Todos lo sabían. Todos observaban. No podía respirar. Taylor no interrumpió. Su silencio invitaba a más. «Y tú», dijo Clare, con la voz ligeramente quebrada, «querías que todo saliera a la luz. Nunca tuviste miedo». «Y yo, un instante». Taylor exhaló. «Podrías habérmelo dicho», Clare la miró. No tenía las palabras. Ni siquiera sabía lo que sentía. Solo sabía que dolía demasiado como para quedarme. Taylor asintió lentamente, pero sus ojos delataban algo crudo bajo la superficie. No era intrépida, Clare.
Simplemente se me daba mejor fingir. Eso fue más duro de lo que Clare esperaba. Se quedaron allí, el pasado y el presente extendiéndose entre ellos como una cuerda tensa. Pensé que me odiabas, susurró Claire. Taylor rió, pero se le quebró la risa. Lo intenté. Dios mío, lo intenté, pero no llegué muy lejos. A Clare le picaron los ojos. Taylor dio un paso adelante. Solo un paso, pero suficiente para que Clare lo sintiera. No sé por qué Maddie hizo esto, dijo en voz baja. Pero empiezo a pensar que sabía exactamente lo que hacía. Clare parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo, dijo Taylor, es que si seguimos fingiendo que esto no importa, nos vamos a arrepentir durante otros 8 años. El aire entre ellas se volvió eléctrico, frágil, y entonces, sin permiso, sin ensayo, Taylor se inclinó. Clare no la detuvo. El roce no fue largo. No fue explosivo. Fue lento, cauteloso y dolorosamente familiar. El tipo de roce que no pregunta si es bienvenido. Simplemente te recuerda que en realidad nunca se fue. Cuando se separaron, ninguno de los dos habló. No hacía falta. Todavía Clare no regresó a la mesa del brunch después del contacto. Se quedó un rato en el patio, rozándose los labios con los dedos como si pertenecieran a otra persona. El mundo a su alrededor se había oscurecido, se había estrechado. Los colores de la mañana seguían ahí, la luz del sol derramándose sobre las macetas de barro con romero y tomillo, las abejas zumbando perezosamente sobre las flores silvestres, pero nada de eso parecía real. No había tocado a Taylor en 8 años. Y, sin embargo, en el momento en que sucedió, su cuerpo recordó su forma. Sentía una opresión en el pecho cuando salió por la puerta trasera y caminó hacia su coche. Necesitaba distancia, silencio, cualquier cosa que no oliera a café y a cosas no dichas. Condujo durante 30 minutos sin rumbo, dejando que los caminos rurales serpentearan y la alejaran de todos los que esperaban que sonriera y posara para fotos de grupo. Finalmente, aparcó cerca de la orilla del lago Fairview, donde el agua lamía suavemente el muelle y los árboles formaban sombras como brazos abiertos. Se sentó en la orilla sin zapatos, con las rodillas pegadas al pecho. Allí fue donde Taylor le dijo por primera vez que la amaba bajo el cielo, en ese muelle, con dedos temblorosos y un susurro que había reescrito el mundo entero de Claire. Claire cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás. Ese contacto no debía ocurrir. No allí. No ahora. No cuando se había esforzado tanto por poner a Taylor tras un cristal. Y sin embargo, Taylor seguía en la cafetería, sentada en su coche mucho después de que todos se hubieran ido. Su teléfono vibró con un mensaje de Maddie. ¿Todo bien? Desapareciste. No contestó. El roce había sido un error. Un error hermoso e inevitable. Taylor se miró el espejo retrovisor. Tenía el pintalabios corrido, la expresión indescifrable. Parecía mayor, no en el mal sentido, sino con una mirada cargada, que sabía cosas, que había curado y reabierto la misma herida cientos de veces. Pensó en los ojos de Clare, abiertos y vulnerables. En cómo no se había apartado, en cómo se le quebró la voz al decir, no supe cómo quedarme. En aquel entonces, Taylor se había sentido traicionada, abandonada. Le había rogado a Clare que la eligiera. Y cuando no lo hizo, se dijo a sí misma que se había acabado. Definitivo. Hecho. Pero ahora el dolor había vuelto, más silencioso, más profundo. Taylor arrancó el coche y condujo hacia el pueblo, sin saber si corría hacia algo o se alejaba. Esa noche, Maddie insistió en una cena familiar, solo los 4. Pasta casera, vino y la oportunidad de relajarse antes del caos de la boda. Clare intentó fingir que estaba presente. Ayudó a poner la mesa. Preguntó por el horario del ensayo.
Incluso se rió de uno de los chistes malos de su padre, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en la forma en que el pulgar de Taylor le rozó la mejilla, en el temblor tras sus palabras. Después de cenar, Maddie la siguió a la cocina con los brazos cruzados. «Está bien», dijo ella. «¿Qué pasa?» Clare no levantó la vista. «Nada». «Mierda». Clare exhaló por la nariz, enjuagando un vaso bajo el grifo. «¿Sabías qué? ¿Sabes qué? ¿Que todavía estaba allí entre nosotros?» Maddie dudó. Lo esperaba, pero no lo sabía. Clare se giró y por fin la encaró. «Me sentaste a su lado porque nunca hablo de ella como si fuera una pieza de museo que ya no tiene importancia. Pero te conozco, Clare. Sé cuando alguien aún vive bajo tu piel». Clare se apoyó en el mostrador. «La toqué», Maddie parpadeó. «Ah, sí. Bueno, ¿fue horrible?» Clare no respondió. Sus ojos sí. Maddie sonrió suavemente. «Entonces quizás dejes de huir de ello». Más tarde esa noche, Clare estaba sentada en su habitación de la infancia, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente sobre su cabeza. Su teléfono reposaba sobre la manta a su lado, en silencio. Lo cogió y escribió: «Lo siento si ese roce lo complicó todo. No estaba planeado». Se quedó allí, lo borró y volvió a escribir. «¿Quieres hablar?» Lo borró también. Bloqueó la pantalla y tiró el teléfono a un lado. Vibró 5 segundos después. «Taylor, ¿puedes verme mañana antes del ensayo?» El viejo sendero detrás del campo de fútbol. Clare se quedó mirando el mensaje. ¿El sendero? Claro. Ahí era donde solían ir cuando todo era demasiado ruidoso. Donde grababan sus iniciales en la corteza de un árbol que nunca volvían a encontrar. Donde se tomaban de la mano en la oscuridad y fingían que el mundo no existía. Clare, allí estaré. El sol de la mañana se filtraba por la ventana demasiado temprano. Se vistió rápidamente, vaqueros, camiseta, el pelo suelto. Sin maquillaje, sin protección. No estaba segura de qué versión de sí misma quería ver Taylor, así que trajo la más auténtica. El sendero estaba tan cubierto de maleza como lo recordaba, salvaje y verde, con ramas bajas y la luz del sol titilando como secretos entre los árboles. Caminó en silencio hasta que la vio. Taylor estaba sentada sobre un tronco caído, con los codos sobre las rodillas y la mirada baja. Levantó la vista al oír los pasos de Clare. «¿Viniste?», dijo ella. Clare asintió. «Tú preguntaste». El silencio se extendió entre ellos. No hostil, solo frágil. «Yo tampoco planeé tocarte», dijo Taylor. «Necesito que lo sepas. Punto». «Lo sé». Taylor se miró las manos. «Llevo años intentando olvidarte». «No funcionó». Clare tragó saliva. «Yo tampoco te olvidé. Solo lo guardé. Me dije a mí misma que no era real porque terminó». Taylor la miró a los ojos. «Pero fue real. Todo». Clare asintió lentamente. «Ahora lo sé». Taylor se levantó y dio un paso al frente. «¿Y qué hacemos con esto?» Clare sintió que el corazón le latía con fuerza. «Dejemos de fingir que no importó», dijo. «Dejemos de fingir que podemos deshacer lo que aún sentimos». La expresión de Taylor se quebró levemente. «¿Aún lo sientes?» «Sí». Una larga pausa. «Entonces, tal vez». Taylor dijo: «Dejamos de escondernos. Esta vez no se tocaron. Todavía no. Pero allí se quedaron, cerca, sin protección, como si finalmente se hubiera soltado el primer hilo, como si algo roto pudiera reconstruirse». El sol de la tarde caía a plomo sobre el local de ensayo detrás de la iglesia, calentando el pavimento y las filas de sillas plegables dispuestas en perfecta simetría. Clare estaba de pie cerca del borde,
entrecerrando los ojos mientras Maddie zambaba entre los vendedores, dando instrucciones de última hora e intentando no desmoronarse. El cuerpo de Clare estaba presente. Su mente no. Todo desde el paseo matutino por el sendero se sentía confuso. La voz de Taylor aún resonaba en sus oídos. Esa pregunta silenciosa, ¿todavía lo sientes? Clare había respondido con sinceridad, pero su sinceridad había desatado algo aterrador e irresistible. Y ahora vivía en el centro de su pecho, latiendo con cada respiración. Taylor no había vuelto a escribirle. Clare. Tampoco. No lo necesitaban. No después de eso. Pero el silencio no se sentía vacío. Se sentía lleno, como si los segundos estuvieran conteniendo la respiración, esperando a ver qué harían a continuación. Tierra a Clare, dijo Maddie, chasqueando los dedos. ¿Estás bien? Clare parpadeó al darse cuenta de que su hermana llevaba un rato hablando. Perdón, estaba pensando, conozco esa mirada. Es la misma que ponías cuando intentabas decidir si amabas a alguien o simplemente te gustaba su perro. Clare soltó una risita débil. Esta vez no es tan sencillo, no, dijo Maddie, con tono más suave. Nunca fue así con ella, ¿verdad? Clare volvió a mirar las sillas y luego el altar, donde el oficiante revisaba un micrófono. No, no lo era, Maddie le dio un suave codazo. No tienes que decidirlo todo hoy. Solo intenta mantenerte abierta, ¿de acuerdo? Clare asintió, pero ya se le formaba un nudo en la garganta. El ensayo comenzó, y Clare se colocó en la procesión detrás de uno de los padrinos. Taylor se paró al otro lado del pasillo. Cuando sus miradas se cruzaron, algo le revoloteó en el estómago a Clare, y no supo si era anticipación o miedo. Repitieron los pasos, caminar, detenerse, girar, sonreír, hasta que todo se desdibujó. Clare apenas registró las instrucciones. Solo podía sentir la atracción. La gravedad de estar cerca de Taylor sin poder tocarla. Cuando terminó el ensayo, el cortejo nupcial se dispersó. Maddie desapareció en la iglesia con su organizador, y los demás se dirigieron a los coches para cenar. Clare dudó, sin saber si esperar o escapar. Entonces oyó su nombre. Se giró. Taylor estaba de pie junto al edificio, parcialmente oculta por la sombra de la pared, con los brazos cruzados. ¿Tienes un minuto? Clare se acercó a ella lentamente. Sí. Taylor bajó la mirada al suelo y luego volvió a levantarla, en voz baja. No iba a decir nada, pero luego recordé cómo terminó la última vez. A Clare se le cortó la respiración. ¿Qué pasa? Me voy de Fairview. Clare parpadeó. ¿Qué quieres decir? La voz de Taylor era firme, pero sus manos la delataron. Conseguí un trabajo en Portland. Empieza la semana que viene. Firmé el contrato hace meses. No lo mencioné antes porque era el fin de semana de Maddie y no quería que esto entre nosotras pareciera una cuenta regresiva. Clare asintió lentamente. Pero ahora sí. Taylor la miró, con un brillo tácito en los ojos. Siempre lo fue. Simplemente no lo admitimos. Clare se apoyó contra la pared de ladrillos, en voz baja. ¿Por qué Portland? Nuevo comienzo, nueva costa. Necesito un cambio. Pero si volvemos a hacer esto, la mirada de Taylor no vaciló. Esa es la cuestión, Clare. No sé si lo somos. O sea, nos tocamos. Hablamos, pero no has dicho lo que quieres. No has dicho nada real desde entonces. Clare sintió que se había quedado sin aliento. Taylor se acercó, sin tocarla, solo observándola. No te pido que lo arregles todo. Solo necesito saber si me estoy alejando de algo que aún importa. Clare intentó hablar, pero se le quebró la voz. Miró a Taylor y vio todo aquello de lo que había huido. Amor, miedo,
la crudeza de ser demasiado conocida. No sé cómo hacer esto, susurró. Otra vez no, la voz de Taylor se suavizó. Entonces no lo volvamos a hacer. Hagámoslo de otra manera. Con honestidad, con decisión, Clare tragó saliva con dificultad. Quiero que importe. Quiero que importes, pero tengo miedo. Taylor asintió. Yo también. El silencio que siguió no fue frío. Estaba lleno de aliento, de tal vez, de todavía no. Me quedaré hasta la boda, dijo Taylor. Si quieres hablar de verdad, estaré en el lago mañana a las 7 de la mañana. En el mismo muelle, los ojos de Clare ardían. Está bien. Taylor le dedicó una leve sonrisa. No llegues tarde esta vez. Luego se marchó. Clare se quedó allí mucho tiempo después de irse, mirando el espacio donde había estado, preguntándose si las segundas oportunidades vendrían con fecha de caducidad y si tendría el valor de aprovechar la suya al amanecer. Clare no volvió a dormir. Permaneció despierta en su cama de la infancia, mirando el techo, donde las estrellas fluorescentes que ella y Maddie habían pegado de niñas aún se aferraban al yeso. Se habían desvanecido con el tiempo, como casi todo en este pueblo. Pero Taylor no. Nada de Taylor se había desvanecido. De hecho, los años solo la habían agudizado en la mente de Clare. Cada mirada, cada silencio, cada frase inconclusa, todo había regresado estos últimos días, con más fuerza que nunca. Su teléfono marcaba las 6:23 de la mañana. Se levantó. El lago estaba a solo 10 minutos, pero Clare conducía despacio. Cada curva se alargaba más que la anterior. Le temblaban las manos contra el volante y no se molestó en intentar calmarse. No eran nervios. Era un ajuste de cuentas. Aparcó junto al césped, se quitó los zapatos y siguió el estrecho sendero de tierra hasta el muelle. Taylor ya estaba allí. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la orilla, de espaldas a Clare, con una sudadera con capucha abrigada del frío de la mañana. La niebla flotaba sobre la superficie del agua, y el primer rubor naranja se extendía por el horizonte como un suspiro lento. Clare caminó en silencio y se sentó a su lado, con las rodillas pegadas al pecho. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. El silencio era diferente al de antes. No incómodo, ni vacilante. Era sagrado, como si ambas supieran que el silencio moldearía lo que vendría después. Finalmente, Taylor habló. Solía venir aquí después del trabajo. Cuando me sentía pesado, Clare se giró hacia ella. ¿Aún te hace eso? Taylor asintió. Algunas cosas no cambian. Clare miró el agua. Algunas cosas sí. Taylor no respondió, la voz de Clare se suavizó. Estaba lista para irme otra vez. Antes de ayer, Taylor se giró levemente. ¿Qué te detuvo? Clare pensó un buen rato. Lo hiciste, dijo. La forma en que me miraste, como si aún tuviera algo por lo que luchar. Los ojos de Taylor parpadearon. Clare continuó. Cuando me fui hace 8 años, no fue solo por miedo a nosotros. Tenía miedo de quién tendría que ser para merecerte. Estabas tan seguro de ti mismo, y yo estaba perdido, punto. ¿Crees que no tenía miedo?, dijo Taylor en voz baja. Clare, te amaba. Todavía, se detuvo. Bajó la mirada, Clare extendió la mano para tomarla, y las yemas de sus dedos rozaron suavemente la suya. Dilo, susurró. Taylor la miró a los ojos. Todavía te amo. El aire entre ellas se calmó. Clare contuvo la respiración. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía. Yo también te amo. Era la primera vez que lo decía en voz alta en años, quizá en toda su vida. Y sonaba más cierto a la luz de la mañana que bajo el peso de la juventud. La mano de Taylor se cerró alrededor de la suya, cálida y firme. ¿Pero qué hacemos con eso?, preguntó.
Me mudo al otro lado del país. Clare le apretó la mano. Entonces lo resolveremos. De verdad esta vez. ¿Vendrías conmigo? No lo sé, admitió Clare. Quizás te visite. Quizás lo tomemos mes a mes. Pero no pienso volver a escapar. No de ti, Taylor la observó. La incredulidad en sus ojos dio paso lentamente a algo más suave, a algo esperanzador. El sol irrumpió sobre el lago, proyectando un dorado resplandor sobre el agua, iluminando el rostro de Taylor de una forma que a Clare se le hizo un nudo en la garganta. Se acercaron al mismo tiempo. Este roce no fue cauteloso. Estaba lleno de recuerdos y promesas, de caminos no recorridos y de un nuevo comienzo. La mano de Taylor ahuecó la mandíbula de Clare, y Clare se hundió en ella como si volviera a casa. Cuando finalmente se apartaron, Clare se rió entre dientes. ¿Qué? Preguntó Taylor. Claire sonrió. Es que, me he imaginado tocándote 1000 veces desde que me fui. Ninguna de ellas se sintió así. Taylor le devolvió la sonrisa. Porque esta vez estás aquí, Clare asintió. Sí, lo soy. Se quedaron junto al lago hasta que el sol salió por completo y los pájaros comenzaron su coro. Hablaron de Portland, de la boda, del espacio entre la vida que Clare había construido y la que podría desear ahora. Nada estaba decidido. Nada tenía que decidirse. Pero una cosa era segura. No volverían a alejarse. Ahora no. La mañana después del lago se sintió como estar al borde de algo nuevo y terriblemente frágil. Clare estaba sentada a la mesa de la cocina, con el café enfriándose entre sus manos, sus pensamientos a kilómetros de distancia, en Portland, enredados en la voz de Taylor. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Taylor, el brunch de ensayo va a ser un caos. ¿Quieres escaparte temprano? Solo nosotros. Clare sonrió antes de poder detenerse. Clare, tentador. Pero Maddie me matará. Nos vemos allí. Colgó el teléfono justo cuando Maddie entraba en la cocina, descalza y agotada. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado que parecía a punto de desmoronarse. Necesito que hables con mamá, dijo Maddie, rebuscando entre un montón de papeles. Sigue insistiendo en que incluyamos la ceremonia de la rosa en la vela y el cuarteto de cuerdas. Y a estas alturas, ni me importa si caminamos hacia el altar para tocar el casó. Maddie. Su hermana se quedó paralizada, se giró lentamente y entrecerró los ojos. ¿Qué? Clare dudó. Toqué a Taylor. Maddie parpadeó. Una vez, 2 veces, y luego se sentó. Oh, dijo en voz baja. Clare bajó la mirada hacia su taza. No fue planeado. Hemos estado hablando de verdad, y es como si todo lo que no pudimos decirnos antes simplemente se estuviera derramando. Maddie no dijo nada, solo se mordió el interior de la mejilla. Clare la observó atentamente. ¿Estás enojada? No, dijo Maddie finalmente. Solo me sorprendió. No sabía si alguno de ustedes tenía ese coraje. Clare reflexionó un momento. No estoy segura de que lo consigamos, pero lo intentamos. Maddie extendió la mano por encima de la mesa y la cubrió. Basta por ahora. El brunch fue ruidoso y alegre, lleno de copas de champán, mini panqueques y muchísimas fotos. Clara estaba junto a la barra de mimosas, escuchando a medias a un padrino de boda hablar sobre accidentes de esquí, cuando Taylor apareció a su lado. «Qué bien te arreglas», dijo Taylor, bebiendo de una copa. Clara la miró de reojo. «Tú tampoco estás tan mal». No se tocaron, no se acercaron. Pero Clara sintió la calidez de su presencia como una segunda piel. «Se lo dije a Maddie», dijo Claire. Taylor arqueó una ceja. Y no explotó. Eso parecía prometedor. Taylor sonrió. Los invitados no fueron el desastre que ella esperaba. La mano de Claire rozó la suya. Sutil, rápida, lo suficiente como para provocarle una emoción.
Todavía no, al menos. Se separaron de nuevo antes de que la sospecha pudiera florecer, cada uno retomando conversaciones separadas. Pero el ambiente entre ellos había cambiado. Resumaba algo real, algo irreversible. Esa misma tarde, Clare salió a respirar. La casa estaba llena de vestidos, vaporizadores y rizadores. Maddie estaba lidiando con una pequeña crisis por la pérdida de los zapatos de dama de honor, y su madre estaba sufriendo un colapso emocional por un pañuelo de encaje extraviado. Clare se dirigió al porche trasero, con las tablas de madera cálidas bajo sus pies descalzos. Se apoyó en la barandilla y observó cómo la brisa agitaba la hierba alta. Tras ella, la puerta mosquitera se abrió con un crujido. «Pensé que te encontraría aquí», dijo su padre, saliendo a la luz del sol. Clare le dedicó una sonrisa cansada. Necesitaba un minuto. Él permaneció a su lado, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente como cuando ella era pequeña y necesitaba consuelo, pero nunca lo pedía. «Te vi a ti y a Taylor antes», dijo suavemente. Clare se puso rígida. «No estaba espiando», añadió rápidamente. «Pero tengo ojos». Clare no respondió, la miró fijamente. «Siempre te trató bien, ¿sabes? Incluso cuando no lo creías». A Clare se le hizo un nudo en la garganta. Tenía miedo. «Lo sé. ¿Crees que no lo vi? Te fuiste porque creíste que debías. Eso no es lo mismo que irte porque quisiste». Clare lo miró sorprendida y su rostro se suavizó. «Lo sabías». «Conozco a mis hijas», dijo encogiéndose de hombros. «Y conozco el arrepentimiento cuando lo veo sobre los hombros de alguien». Ella miró hacia el patio, con los labios apretados. «No le debes nada a nadie», Clare, añadió. «¿La quieres? Ve tras ella. Solo asegúrate de que esta vez lo hagas por ti». Clare parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas. «Sí», susurró. Él le dio una palmadita en el hombro y volvió a entrar. Esa noche, Clare le envió un mensaje de texto a Taylor. «Claire, quiero verte». «Solo a ti», Taylor respondió casi de inmediato. «Taylor, nos vemos en la pista antigua». 20 minutos, estaba oscuro cuando Clare llegó. Las luces del campo de fútbol estaban apagadas, las gradas vacías, la pista aún ligeramente húmeda por la lluvia de la tarde. Taylor estaba de pie cerca de la valla, con los brazos cruzados, esperando. Clare se acercó a ella con el corazón latiéndole con fuerza. «Necesitaba tranquilidad», dijo Clare. «Te necesitaba a ti», Taylor asintió. «Igualmente». Clare miró a su alrededor. «Solíamos venir aquí después del toque de queda. ¿Recuerdas?» Taylor se rió. «Siempre tuviste miedo de que te atraparan. No lo eras». «Lo estaba», admitió Taylor. «Solo quería que el riesgo valiera la pena». Clare sonrió. Pasó un instante. Entonces Taylor formuló la pregunta que llevaba días gestándose. «¿Qué pasa después de la boda?» Clare se acercó. «Lo que queramos. Quizás sea una llamada a distancia por un tiempo. Quizás visite Portland. Quizás vuelvas para las vacaciones». Taylor negó con la cabeza suavemente. «No, Clare». «O sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿Vamos a hacer esto?» Clare le tomó la mano, con el corazón firme. «Sí. Quiero hacerlo. Basta de frases sin terminar. Basta de correr». Taylor la miró como si no se atreviera a creerlo. «¿Estás segura?» Clare se inclinó y juntó sus frentes. «Nunca he estado más segura». El roce que siguió no fue urgente. Fue suave, deliberado, como una promesa. Los dedos de Clare se cerraron tras el cuello de Taylor, y Taylor exhaló en su boca como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Permanecieron allí un buen rato, bajo un cielo estrellado y el canto de los grillos,
susurrando no promesas, sino planes. Planes que empezaban con el café de la mañana, terminaban con llamadas nocturnas y, en algún punto intermedio, amor. No como había sido, sino como podría ser ahora. Elegidos en voz alta. Se acabaron los escondites. Clare se despertó con la luz del sol derramándose por el suelo de su habitación y el suave murmullo de los preparativos de la boda resonando por la casa. Por primera vez desde su regreso a Fairview, se sintió tranquila. No exactamente tranquila, sino arraigada, presente. Se dio la vuelta, buscó su teléfono y encontró un solo mensaje de Taylor. Taylor, buena suerte hoy. Estaré pensando en ti. Y en nosotros, Clare sonrió. De esas sonrisas que no muestran los dientes, solo la verdad. Abajo, la casa era un caos. Salía vapor de las tenacillas. Alguien lloraba en el baño. Maddie, probablemente. Y la mesa de la cocina se había convertido en un campo de batalla de paletas de maquillaje y horquillas. Clare se movía entre todo como un fantasma, con el bolso del vestido colgado del hombro. Clare, gritó Maddie desde la sala, a medio vestir y en plena crisis. La florista llega tarde. Mamá no encuentra sus pendientes, y el fotógrafo cree que ahora estamos haciendo fotos de primera impresión en el granero. Clare dejó el vestido y se acercó a ella. Bueno, respira. Una cosa a la vez, Maddie gimió. Se supone que este es el día más feliz de mi vida. Siento que voy a vomitar. Clare le tomó las manos. Oye, mírame. Maddie la miró a los ojos. Te casas hoy. Todo lo demás es solo ruido, Maddie asintió, con lágrimas en sus pestañas. Lo tienes todo bajo control, dijo Clare. Y cuando camines hacia el altar, nada de esto importará. Maddie sonrió levemente. Se te da mejor de lo que pensaba, Clare sonrió. Tenía mucha práctica evitando bodas. Eso provocó risas. La tensión se disipó. Por ahora, el lugar estaba enclavado en las colinas a las afueras del pueblo, con madera desgastada y flores silvestres en flor, con largas cortinas blancas ondeando a la entrada del granero. Para cuando Clare llegó con las damas de honor, el sol estaba alto y dorado, tiñendo todo de un suave resplandor color miel. Taylor ya estaba allí. Estaba de pie al final del pasillo, ayudando a la coordinadora con la decoración de último minuto. Su vestido era color borgoña intenso, largo hasta el suelo. Llevaba el pelo recogido hacia atrás con algunos mechones sueltos que le caían alrededor del rostro. Cuando Clare bajó del coche, sus miradas se cruzaron en la distancia. Taylor no sonrió. No la saludó. Simplemente la miró, llena de conocimiento. Clare lo sentía en los huesos. La ceremonia transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Clare permaneció junto a su hermana, observando a Maddie temblar al caminar hacia el altar, oyó su voz quebrarse durante los votos y captó la mirada de su futuro esposo, como si finalmente hubiera salido el sol. Fue hermoso, caótico, real, y en medio de todo, Clare miró al otro lado del pasillo y volvió a cruzarse con la mirada de Taylor, solo por un segundo, pero fue suficiente. La recepción se celebró en una carpa, decorada con luces brillantes y farolillos de papel. Hubo discursos y brindis, un baile desmesurado y una cantidad sorprendente de lágrimas. Clare permaneció cerca de Maddie durante la primera parte de la noche, ayudándola con su cola, llevándole agua, manteniéndola con los pies en la tierra. Pero su mirada no dejaba de vagar. Taylor se movía entre la multitud como una marea, nunca quieta, nunca ruidosa. Se rió con sus amigos, bailó con una niña de las flores y robó un pastelito de la mesa de postres con una sonrisa que le dolió a Clare. No fue hasta que terminó el baile padre e hija que Taylor se acercó. ¿Te importa si te tomo prestado?, preguntó suavemente, extendiendo una mano. Clare dudó, luego asintió. Salieron a la pista de baile mientras la música cambiaba a algo más lento y suave.
Las luces sobre ellos parpadeaban como la luz de una vela a su alrededor. Nadie les prestó atención. Clare se dejó abrazar. La mano de Taylor se posó en su cintura, cálida y familiar. Los dedos de Clare encontraron su hombro. No estaba segura de que bailaras conmigo, dijo Taylor en voz baja. Casi no lo hago, respondió Clare. Pero me habría arrepentido, Taylor sonrió. Yo también lo habría hecho. Se movían lentamente, cuerpos cerca, pero no aferrados. Los años que los separaban se plegaban como páginas de un libro bien leído. Cada respiración, cada paso, cada mirada, todo hablaba más fuerte que las palabras. Clare apoyó la mejilla en la sien de Taylor. Quiero ser imprudente contigo, susurró. No de esas que rompen cosas. De esas que finalmente viven. Taylor se apartó lo justo para mirarla. No necesito un plan perfecto, dijo. Solo necesito que te presentes de verdad. Basta de medias tintas, Clare asintió. Ya no me quedo a medias. Entonces, justo cuando la canción llegaba a sus últimas notas, Taylor se inclinó y la tocó. Allí. Frente a todos, suave, valiente, seguro. Unos jadeos, algunas miradas curiosas, pero sobre todo, el mundo seguía girando, porque el amor, cuando es real, no necesita permiso. Más tarde, al caer la noche y desaparecer los recién casados en un coche clásico que dejaba ver serpentinas, Clare y Taylor se encontraron sentados en los escalones del porche, detrás del granero. Sin zapatos, con el pelo despeinado y el corazón abierto, Clare miró las estrellas. Solía pensar que si volvía aquí, me sentiría pequeña otra vez, como la niña que no sabía quién era. Punto. ¿Y tú? Preguntó Taylor. Claire se volvió hacia ella. No. Siento que por fin he vuelto a casa. Taylor apoyó la cabeza en el hombro de Clare. ¿Y ahora qué? Clare entrelazó sus dedos. Ahora empezamos. La casa volvió a estar en silencio. Clare estaba descalza en la cocina, con una taza de café en la mano, observando cómo la luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de encaje. El silencio tras la boda era surrealista, como si alguien hubiera puesto una pausa en el torbellino y solo hubiera dejado atrás el eco. Maddie y su nuevo esposo se habían ido al amanecer, sus risas aún resonaban en los oídos de Clare. Los invitados se habían ido. Las carpas estaban empacadas. Las sillas alquiladas regresaron. Y Clare se quedó. Se apoyó en la encimera, con la mirada perdida, mientras los acontecimientos de las últimas 24 horas la invadían en pedazos. La ceremonia, el baile, el contacto físico delante de todos. La forma en que la mano de Taylor había encontrado la suya y no la había soltado, se oyeron pasos suaves por el pasillo. Taylor apareció en la puerta, con una sudadera holgada y leggings, y el pelo recogido en un moño suelto. Parecía soñolienta, hermosa y completamente real. Oye, y dijo ella frotándose los ojos. Oye, respondió Clare, con la voz más baja de lo que pretendía. Taylor cruzó la cocina y le quitó la taza de las manos sin preguntar, bebiendo como si lo hubieran hecho 1000 veces. Clare no la detuvo. Te quedaste, dijo ella suavemente. Taylor asintió. Tú preguntaste. Clare ladeó la cabeza. ¿Lo hice? Taylor sonrió suavemente. No en voz alta. Se quedaron en esa tranquilidad reconfortante un momento, pasándose el café, esa intimidad que no necesitaba declaraciones para sentirse auténtica. Entonces Clare rompió el silencio. Entonces, ¿cuándo te vas a Portland? Taylor se apoyó en el mostrador junto a ella. El martes. 2 días. Clare intentó no inmutarse al oír el número. Eso será pronto. La mirada de Taylor no vaciló. El trabajo empieza el próximo lunes. Tengo contrato de alquiler, mudanzas. Es real, Clare asintió lentamente. Bien. Taylor le tomó la mano.
Pero esto también es real. Clare bajó la mirada hacia sus dedos. No quiero hacer una relación a larga distancia solo por aferrarme a algo familiar. Punto. Yo tampoco, dijo Taylor. No quiero volver a caer en nosotros. Quiero avanzar hacia nosotros. El pulgar de Taylor rozó suavemente el dorso de su mano. Entonces, construyamos algo a propósito esta vez. Clare la miró a los ojos. ¿Cómo lo hacemos con 3.200 kilómetros de distancia? Taylor guardó silencio un momento. Luego empezamos con los próximos 2 meses. Yo voy a Portland. Tú te quedas aquí. Terminas tu proyecto actual. Concluyes. Llamamos. Visitamos. A ver si esto se sostiene. Clare tragó saliva con dificultad. ¿Y si lo hace? Taylor sonrió levemente. Luego buscamos un código postal para compartir. Clare se rió entre dientes, con lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. Suena aterrador, lo es, coincidió Taylor. Pero ya no eres el único que tiene miedo. Se quedaron en silencio nuevamente, no porque no hubieran nada más que decir, sino porque lo más importante ya se había dicho. Finalmente, Clare susurró, prométeme una cosa, punto. Cualquier cosa. No desaparezcas. Otra vez no. Taylor se inclinó y la tocó con suavidad. No me voy a ningún lado sin decirte exactamente a dónde voy. Más tarde ese día, prepararon un picnic, solo sándwiches y 2 latas de limonada, y fueron al lago. Estaba más tranquilo que antes, el viento apacible, el agua lisa como el cristal. Se sentaron en el muelle con los pies colgando, sin zapatos, mientras el mundo se encogía a su alrededor hasta que solo quedaron ellos. Taylor se recostó sobre los codos. ¿Recuerdas la última vez que vinimos, antes de irme a la universidad? Clare asintió. Me diste ese libro de poemas. El que tiene tu horrible letra en los márgenes. Taylor se rió. Sigo escribiendo como si tuviera 12 años. Clare giró la cabeza, pensativa. Lo volví a leer después de que te fueras. Taylor la miró. Sí. Subrayaste una frase que decía, amarte es como despertar antes del amanecer y sentirlo. Bueno, dijo Taylor con una suave sonrisa. Lo recuerdo. Clare miró el lago. Nunca dejé de sentirlo, ni siquiera cuando lo intenté. Taylor guardó silencio un instante. Yo tampoco. Mientras el sol descendía en el cielo, proyectando rayos dorados sobre el muelle, Clare metió la mano en su bolso y sacó una hoja de papel doblada. Escribí algo, dijo. Taylor arqueó las cejas. Tú, señorita antisentimental. Clare la miró fijamente. No me hagas retractarme. Le entregó el papel. Taylor lo desdobló con cuidado. Sus ojos recorrieron las palabras en silencio. Luego levantó la vista. Escribiste sobre mí. Clare asintió. Lo necesitaba. Para cerrar el tema. O quizás para empezar. Taylor se levantó y le ofreció la mano. Clare la tomó. Se quedaron descalzas en el muelle, rodeadas de silencio, aire veraniego y un aliento nuevo. Taylor sostuvo la nota contra su corazón. Vienes a visitarme, dijo. El mes que viene. Clare sonrió. Intenta detenerme. Taylor se inclinó y Clare la alcanzó a mitad de camino. Se tocaron de nuevo, lentas, firmes, sin urgencia ni miedo. Solo la tranquila certeza de 2 personas que finalmente habían dejado de correr. Cuando se separaron, Taylor apoyó la frente en la de Clare. Pase lo que pase, susurró. Lo afrontaremos juntos. Clare asintió. Juntos. Portland era más frío de lo que Taylor recordaba. La niebla se cernía sobre los tejados a primera hora de la mañana, y el aire olía a pavimento mojado y pino. Su nuevo apartamento todavía estaba medio lleno de cajas, con las paredes desnudas y la nevera casi vacía, pero entraba la luz del sol por la ventana del salón, y su taza favorita, y el suéter de Clare,
dejado allí a propósito. Estaba colgado en el respaldo de una silla. Las 2 primeras semanas pasaron como el humo, rápidas y ruidosas. Nuevo trabajo, nueva ciudad, nuevo ritmo. Pero todas las noches, a las 9 en punto, Taylor se sentaba en el sofá desgastado junto a la ventana y hacía una videollamada con Clare. A veces hablaban durante horas, a veces durante minutos. A veces no decían nada, simplemente permanecían al teléfono, respirando juntas en el silencio. Clare había comenzado un proyecto de renovación en Fairview, ayudando a diseñar una nueva ala de la biblioteca. Envió fotos de planos, muestras de pintura y, una vez, sin querer, una selfie que mostraba más piel de la que probablemente pretendía. Taylor había dicho que la había convertido en su pantalla de bloqueo. «Eres ridículo», dijo Clare cuando se enteró. «Solo sobre ti», respondió Taylor con aire de suficiencia, pero entonces llegó la tercera semana. Y con ella, las grietas. Clare estaba cansada. No solo del cansancio físico, aunque también lo sentía, sino del cansancio que se le instalaba en el pecho, un dolor inquietante que no podía identificar. Los mensajes de Taylor habían sido más cortos últimamente. Sus llamadas, más tardías. Una noche, no llamó. Clare se quedó mirando el teléfono hasta la medianoche. Nada. Al día siguiente, Taylor le envió un mensaje: «Lo siento. Me quedé con el trabajo. Mañana, lo prometo», y Clare intentó creerlo. De verdad que sí, pero sus dedos se posaron sobre el teclado más de una vez, preguntándose si debía decir lo que sentía. «Esta distancia es más dura de lo que pensaba. Tengo miedo de que nos separemos de nuevo. Te extraño de una forma que no tiene sentido». En cambio, me envió: «Espero que tu reunión haya ido bien». Taylor también lo sintió. La forma en que el tiempo transcurría de forma diferente. La forma en que Fairview se sentía como un sueño del que estaba empezando a despertar. Pero cuando vio el nombre de Clare aparecer en la pantalla, todo se quedó en silencio. Un jueves, la llamada llegó tarde, cerca de la medianoche. Clare estaba sentada en su cama con una sudadera con capucha, el pelo revuelto y las gafas sobre la nariz. A Taylor le dolía el pecho solo de mirarla. «Te extraño», dijo ella. Clare parpadeó. «Yo también te extraño». Taylor dudó. «¿Estamos bien?». Clare no respondió de inmediato. «No lo sé». A Taylor se le hizo un nudo en la garganta. «Es sincero». «No quiero mentirte», dijo Clare. «Esto que estamos haciendo es real, pero no sé si es sostenible. Nunca hemos hecho lo normal. Solo hemos hecho lo imposible». Taylor asintió lentamente. «Quizás eso es lo que nos hace funcionar. Punto. O quizás es lo que nos destroza». Un instante de silencio. Luego Clare añadió en voz baja: «Pero aún no estoy lista para soltar». Taylor exhaló. Una parte de ella se tranquilizó. «Yo tampoco». 2 semanas después, Clare voló a Portland. Llovía cuando aterrizó. Taylor le esperaba en la puerta de embarque, con un cartel en la mano que decía: «Mi arquitecta favorita», en letras torcidas. Clare dejó caer su bolso y la tocó sin decir palabra. Pasaron el fin de semana fingiendo que el tiempo no existía. Café en la cama, paseos por parques lluviosos, pasillos del supermercado que parecían una búsqueda del tesoro. Cocinaron una vez y lo quemaron todo. Aún así, se tocaron en la cocina, pero el domingo llegó demasiado rápido. De pie en la zona de espera del aeropuerto, la mano de Clare se detuvo en el bolsillo de la chaqueta de Taylor. «Dime algo cierto», susurró. Taylor le acarició la mejilla. «No quiero que te vayas». Clare la tocó suavemente. «Entonces dime qué pasa después». Taylor la miró como si ya estuviera memorizando la despedida. «Vuelve el mes que viene», dijo. «Y quizá al mes siguiente, yo vaya a verte. Y después, encontraremos la manera». Clare asintió.
De acuerdo. No se despidieron, solo dijeron hasta pronto. De vuelta en Fairview, Clare vivía su vida como si hubiera desarrollado una segunda capa, llena de toques fantasmales y conversaciones perdidas. Pero ya no se sentía perdida. Se sentía como una mujer en medio de una decisión, y pronto supo que tendría que tomarla. El ala de la biblioteca estaba terminada. Clare estaba de pie en el centro de los pisos de madera pulida, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas arqueadas. El aroma a pintura fresca y papel impregnaba el aire. Su equipo había hecho un trabajo magnífico. Todos lo decían. Pero al mirar a su alrededor, el orgullo se transformó en algo más complejo, algo parecido a la añoranza. Sacó su teléfono y abrió su galería de fotos. Había docenas de fotos. Calles de Portland bañadas por la niebla. Selfies borrosas con Taylor en un food truck. Un video a cámara lenta de Taylor dando vueltas en la sala en calcetines, riendo, feliz. Hogar, comprendió Clare, no era un lugar. Era una persona. Esa noche, llamó a Taylor. No fue una videollamada, solo una llamada de voz. De esas que lo reducen todo a tono y silencio. Ya terminé aquí, dijo Clare. La respiración de Taylor se quedó atrapada en la línea, con el proyecto. Con la espera. Silencio. Te amo, continuó Clare. Te amo desde los 20, quizá más. Y he pasado tantos años fingiendo que la distancia hace desaparecer el amor. Pero no es así. Esta vez no, la voz de Taylor era apenas un susurro. ¿Qué estás diciendo? Quiero mudarme, dijo Clare. No solo a Portland. A ti. Contigo, si me aceptas. Taylor guardó silencio tanto tiempo que a Clare se le revolvió el estómago. Pero entonces, sí, dijo. Dios mío, sí, Clare rió, y el sonido se le atascó en la garganta. Pensé que dirías eso. ¿Cuándo? Preguntó Taylor, con la voz más brillante, sin aliento y esperanzada. 2 semanas, dijo Clare. Necesito terminar con todo. Hacer las maletas y despedirme como es debido. Iré a ayudarte, ofreció Taylor inmediatamente. Si quieres. Sí, quiero, dijo Clare. Lo quiero todo. 2 semanas después, Clare bajó del avión con 2 maletas y un equipaje de mano, llena de miedos que ya no la controlaban. Taylor la recibió en la recogida de equipaje con flores. Desordenadas, demasiado brillantes, perfectas. Sus ojos brillaban como si no hubiera dejado de sonreír en días. «¿Estás aquí?», dijo ella casi incrédula. Clare dejó caer sus maletas y la abrazó. «Estoy aquí». Se tocaron en medio de una terminal, frente a desconocidos, a gritos y sin disculparse. Nadie los miró 2 veces. Mudarse no fue nada fácil. Clare maldecía los muebles en paquete plano. Taylor odiaba cómo doblaba las toallas. Discutían sobre el espacio en el armario, las marcas de jabón lavavajillas y si la piña era apropiada para la pizza. Clare, no. Taylor, por supuesto. Pero también hubo risas, música, bailes lentos en la cocina, y noches en las que yacían en la cama, enredados, nombrando la vida que estaban construyendo, habitación por habitación, plan por plan. Clare consiguió trabajo en una pequeña empresa del pueblo. Taylor empezó a llevarle café todas las mañanas con una nota pegada al vaso. Algunos días simplemente decía, «Te quiero». Otros, «No olvides que sobrevivimos 8 años. Podemos sobrevivir el lunes». Su favorito simplemente decía, «Hasta casa». 6 meses después, estaban sentados en un banco con vistas al río. Clare tenía su cuaderno de dibujo abierto. Taylor tenía la cabeza apoyada en el hombro de Clare. «Sigo pensando en lo que podría haber pasado si no nos hubiéramos visto en la boda», murmuró Taylor. Claire sonrió, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja.
Probablemente habríamos seguido fingiendo que estábamos bien. Taylor levantó la vista. ¿Alguna vez has deseado que lo hubiéramos descubierto antes? Clare pensó un buen rato. Luego negó con la cabeza. No. Necesitábamos crecer. Necesitábamos separarnos primero, porque ahora nos elegimos. No solo por la historia. Por la verdad. Taylor le tocó el hombro. Me gusta eso. Clare le tomó la mano. Yo también. Se quedaron allí sentados hasta que el sol se ocultó en el horizonte y las farolas se encendieron. Y ninguno de los dos pensó en el futuro.